Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información correspondiente a este lunes 14 de octubre del año 2019. Hoy se cumple ya una semana y un día, estamos a 8 días del proceso de elecciones primarias simultáneas celebradas el domingo 6 de octubre, organizadas por la Junta Central Electoral, dando así cumplimiento a la Ley 33-18 sobre la Ley de Partidos Políticos y también a la reforma de la Ley 275-97, que era la ley electoral, que fue modificada para adecuarla al nuevo marco jurídico tanto de la Ley de Partidos como al nuevo ordenamiento de las diferentes situaciones que se presentan en nuestro país. Pero como es sabido por todos ustedes, hay una situación bastante tensa dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque nada más y nada menos que el presidente de ese partido y expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, no reconoce los resultados que dan como ganador a su opositor a lo interno, que fue su contendor, el licenciado Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas y quien fue el candidato de la fuerza danilista a lo interno del PLD. Aunque la diferencia, de acuerdo al boletín oficial de la Junta Central Electoral, que declaró a Gonzalo Castillo ya como el candidato presidencial oficial del PLD, presenta una diferencia de unos 25.000, 26.000 votos entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, el presidente del PLD, doctor Leonel Fernández, ha denunciado que hubo un fraude, que hubo un algoritmo que se conectó con el código fuente de los equipos utilizados para la transmisión de la Junta Central Electoral, demandó que se hiciera un conteo manual, se hizo el conteo manual y la diferencia, en vez de cambiar, lo que hizo fue que amplió un poco más de votos a favor de Castillo versus Fernández. Posteriormente el presidente Fernández habló de que se había especulado desde antes del proceso que unos hackers rusos estaban en el país para hacer una interferencia en la transmisión de los datos para favorecer al candidato que resultó electo, que fue Gonzalo Castillo, en detrimento del expresidente Leonel Fernández. Posteriormente se ha hablado también de que Jochi Gómez, hijo del reconocido y destacado comunicador, productor de televisión Guillermo Gómez, con su programa Aeromundo todos los domingos en la mañana por Colorvisión, Rubén Maldonado, que es el delegado del expresidente Fernández en la Junta Central Electoral, dijo que Jochi Gómez había hackeado los equipos, posteriormente se retractó. Después también el expresidente Fernández presentó una locución al país la semana pasada con el abogado Juárez Castillo y el exdirector de aduanas Fernando Fernández fungiendo como su delegado técnico ante la Junta Central Electoral, y presentaron algunos argumentos. Él ya se había dirigido al país anteriormente en una rueda de prensa el propio domingo 6 de octubre en la noche. Ayer anunció una locución el domingo 13 de octubre en la noche, pero se produjo esta mañana a las 7 de la mañana por un retraso técnico, de acuerdo a su equipo de prensa. Y allí el presidente Fernández pues argumentó que un incendio que hubo en los almacenes de la Junta Central Electoral hace ya varias semanas fue aprovechado, que fue deliberado el incendio y que fue aprovechado para pues afectar los equipos en detrimento de su candidatura. Posteriormente también señaló que en un cuadrante de la ciudad de Santo Domingo operó un hacker en la avenida Abraham Lincoln entre la Charles Sommer y la José Amado Soler. Después dijo que también otro hacker había estado operando desde La Romana, desde Casa de Campo. Identificó la nacionalidad, dijo que era un hacker de nacionalidad hindú, que es un técnico especialista en la India, y entonces convocó a una marcha, una protesta pacífica esta mañana en la Junta Central Electoral, específicamente en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral. Nosotros tomamos imágenes con este dron para compartir con nuestra audiencia y fíjense ustedes la cantidad de personas que había en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral, y para que no vaya a decirse que estas imágenes fueron tomadas antes
de la llegada del expresidente Leonel Fernández al lugar, fíjense ustedes que el dron hace un zoom y enseña al expresidente Leonel Fernández cuando está dirigiéndose a los presentes. De manera que no se pueda especular que estas imágenes las tomamos antes de que se produjera la llegada del expresidente Leonel Fernández al lugar. Ahí pueden ustedes ver el dron tomando las imágenes de las personas que estaban en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral, y ahí ustedes ven el zoom que se realiza en estos instantes, donde se puede ver que está presente el expresidente Leonel Fernández dirigiéndose a los presentes que le acompañaron esta mañana. Tenemos también parte de la intervención del expresidente Leonel Fernández esta mañana frente a la Junta Central Electoral en medio de esta protesta pacífica que queremos compartir con ustedes. Hicimos un resumen de 1 minuto y 40 segundos de lo más importante, lo más llamado a destacar de parte del mensaje del expresidente Leonel Fernández esta mañana desde las afueras de la Junta Central Electoral. Exigimos, conforme a los preceptos legales, que se haga una profunda investigación de ese fraude, que se establezcan responsabilidades y los culpables sean llevados a la justicia. Nuestro equipo técnico está en capacidad de demostrar el fraude, que es difícil probarlo porque tiene complejidades técnicas, y quienes lo realizaron, que son verdaderos expertos en esa materia delictiva, creyeron que iba a ser un crimen que nunca se iba a investigar y a descubrir. Pero resulta que cometieron un grave error. Hoy estamos aquí para exigir que se haga una auditoría forense al crimen que se cometió el pasado 6 de octubre. Esa es una lucha que vamos a llevar a cabo de manera infatigable hasta sus últimas consecuencias, utilizando todos los mecanismos legales habidos y por haber, y llevando esta lucha al plano internacional para garantizar frente a la solicitud que estamos haciendo. El silencio no será respuesta. Esta lucha la vamos a llevar a cabo en cada rincón de la República Dominicana y la vamos a llevar a cabo en el plano internacional. De lo contrario, la democracia en la República Dominicana quedará definitivamente aniquilada, dando lugar a lo que queremos evitar, a desempolvar el proyecto revolucionario. En todos los países, en la historia del mundo, en todos los países, en la historia del mundo, cuando se obstaculiza el acceso democrático al poder, la respuesta de los pueblos es la revolución. Ahí el presidente Leonel Fernández, como ustedes pudieron observar, hizo varios señalamientos que resumimos en 4 puntos. Insiste con el tema de que hubo fraude en las pasadas elecciones primarias que afectaron su candidatura. Insiste con la petición de que la Junta Central Electoral realice una auditoría forense a los equipos que transmitieron la data en las primarias del 6 de octubre. Habló de llevar su denuncia al plano internacional y, como un 4.º punto relevante, amenazó políticamente con desempolvar las prácticas de la revolución. Habló de una revolución porque dice que la democracia necesita que se respeten los resultados. Posteriormente, eso fue esta mañana, posteriormente la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió y dispuso una auditoría forense al voto automatizado que fue utilizado en las primarias simultáneas del pasado 6 de octubre. Es decir, la Junta Central Electoral complació el pedimento original que hizo el expresidente Fernández de que se contaran los votos de manera física, y se contaron de manera física. Entonces, el presidente Fernández en ese momento señaló que no, que ya no era contar los votos físicos, sino hacer una auditoría forense.
Ahora la Junta Central Electoral complace nuevamente y acepta la petición del expresidente Fernández y dispone que se va a realizar una auditoría forense. Pero entonces los periodistas entrevistaron al expresidente Fernández y le preguntaron que qué opinaba de esta decisión de la Junta Central Electoral de disponer esta auditoría forense que él venía reclamando, y lejos de decir que estaba de acuerdo y que veía con satisfacción que la Junta haya decidido aceptar su petición, ahora lo condiciona a que tiene que ser una auditoría forense auditada por técnicos internacionales. Veamos lo que dijo el expresidente Leonel Fernández esta tarde. Magnífico que así sea, pero considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa, que eso tiene que ser escogido de manera participativa y al mismo tiempo el acompañamiento de nuestro equipo técnico y un acompañamiento internacional. Es decir, no es una auditoría forense cuyos términos de referencia sean los que específicamente indique una persona en específico o una entidad. Cuando usted hace una autopsia, tiene que hacer al cuerpo entero con unos términos de referencia que sean universalmente válidos. Así que me parece muy buena la iniciativa, ahora tendríamos que ver los detalles. Acerca de su alocución, hay dudas de la ciudadanía, como es normal, porque hay cosas que no se aclararon, como es la identidad del supuesto hacker de nacionalidad hindú. ¿En algún momento su equipo va a revelar la identidad de esta persona? Sí, estaremos en disposición de revelar la identidad de esas personas, pero tenemos que hacerlo con las autoridades que participen de esta auditoría forense con el acompañamiento internacional. Presidente, si no hay acompañamiento internacional, nosotros no consideramos válido hacerlo. Su permanencia en el Partido de la Liberación Dominicana, se ha hablado mucho de ese tema. Se ha hablado mucho. Se ha hablado muchísimo. Sí. Todo el mundo en las calles está hablando de si Leonel Fernández permanecerá en el PLD. Ya estoy enterado y ustedes sabrán a su debido tiempo. Fíjense ustedes, el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, dice que no basta con la auditoría forense que él mismo ha reclamado a la Junta Central Electoral y que la Junta Central Electoral aprobó realizar por su pedimento, sino que lo condiciona, dice que tiene que estar acompañada esa auditoría forense de una supervisión de técnicos internacionales. Y anteriormente, en su discurso de esta mañana, frente a la Junta Central Electoral, en las imágenes que vimos de la Plaza de la Bandera, señala que él llevaría sus denuncias al plano internacional. Pero en esta última parte de sus declaraciones de esta tarde, señala, ante la pregunta de un periodista de si se va o no del Partido de la Liberación Dominicana, respondió primero dándose por enterado de que se había comentado mucho sobre este particular y que en su momento se referirá a este tema. Sin embargo, hoy en el Congreso Nacional, específicamente en el parqueo de la Cámara de Diputados, el legislador Juan Carlos Quiñones, quien funge como vocero de los diputados del PLD que siguen la corriente del expresidente Leonel Fernández, denunció o informó que él personalmente se va del PLD y que Leonel Fernández también se irá, que él ya tiene su decisión tomada, pero que Leonel Fernández la anunciará próximamente. Veamos lo que dijo el diputado Juan Carlos Quiñones, vocero de los diputados del PLD que siguen la corriente de apoyo al expresidente Leonel Fernández. En el caso particular de Juan Carlos Quiñones, yo me voy. Ya yo jugué un papel en el PLD y ya no duro un minuto más. Yo estoy esperando lo que diga Leonel Fernández. Pero independientemente de que él se quede, usted se va. Yo me voy. Él no se va a quedar, porque Leonel no va a permitir que su nombre se le haga daño, como se le ha querido hacer desde el Palacio Nacional. ¿Para dónde van, diputado? Nosotros vamos a tomar una decisión y se la vamos a informar al pueblo dominicano. Él no se va a quedar, dice Juan Carlos Quiñones cuando le pregunta el periodista sobre la decisión que pudiera tomar el expresidente Leonel Fernández. Sus palabras textuales, él no se va a quedar. Cuando le preguntan a dónde se van, nosotros nos vamos a ir y vamos a tomar una decisión que la anunciaremos más adelante.
y él de manera particular pues anunció su salida del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que la situación con respecto a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana ha traído una actitud muy firme en cuanto al cuestionamiento del equipo político del expresidente Leonel Fernández al triunfo de Gonzalo Castillo, cuestionamientos a la Junta Central Electoral y al proceso de la transmisión de los datos del voto automatizado, pero parece que ellos no están en disposición de reconocer estos resultados y de aceptar que el PLD ya tiene un candidato oficial proclamado a la presidencia de la República para las próximas elecciones, que se llama Gonzalo Castillo Terrero, anunciado ya como ganador del proceso por parte de la Junta Central Electoral, que es el organismo al que la ley le otorga la facultad de poder declararlo como ganador. Entonces, viendo este panorama, el pasado viernes tuve la oportunidad de ver un análisis que quiero compartir con todos ustedes, que fue realizado por un joven abogado al que yo conocí siendo un niño, porque es hijo de una persona muy amiga de mi familia, de mi madre. Para mí es como una especie de tía, porque ella y mi madre tienen una hermandad desde hace muchos años, que es la magistrada Eunice Vázquez, quien es la presidenta de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ella es oriunda de Nagua, de la provincia María Trinidad Sánchez, y entonces cuando ella vino a la capital, después de haberse graduado como abogada, todavía no era jueza, pues entonces dio a luz a este jovencito, que se llama Eduardo Núñez Vázquez, y yo le conocí siendo un niño, y después de muchos años pues le he vuelto a ver, ya convertido en todo un abogado y en un analista político, y ustedes no se imaginan la sorpresa tan positiva que me causó verlo expresándose en estos términos, haciendo un análisis de su opinión sobre la situación política actual, porque a través de Telenoticias con Roberto Cavada se le da la oportunidad a diversos profesionales de distintas áreas, y entonces él, como abogado y analista, presentó las siguientes conclusiones que yo quiero compartirlas con ustedes en su comentario, para entonces después venir aquí al piso con él ya en esta entrevista con nosotros. Vamos a ver a Eduardo Núñez Vázquez en su segmento del noticiero de Telenoticias con Roberto Cavada, de Usted tiene la palabra, del pasado viernes. Gracias, Ariel. Buenas noches. Dependiendo de cómo se tomen las cosas, no todas las derrotas deben convertirse en un fracaso. En esta vida, Dios nos ha reservado a todos, sin excepción, momentos de éxito, momentos de alegría, felicidad, pero también momentos de tristeza y decepción. Nuestra capacidad para manejar estos momentos es lo que nos define como personas maduras y seres humanos, miembros de una sociedad civilizada. La inmadurez nos lleva a buscar culpables en lugar de reconocer las acciones que dictaron nuestra propia derrota. Este es el caso del expresidente Leonel Fernández. Hizo todo para perder y después hizo todo lo que un mal perdedor hace. Primero, para perder, decidió enfrentarse a su otrora amigo, compañero de partido y presidente de la República Dominicana, insinuando que era un dictador. Igualmente, el expresidente Fernández menospreció el trabajo y el aporte de los miembros del comité político de su partido, los desafió frente al Congreso y permitió que sus seguidores lo llamaran generales sin tropas. Menospreció igualmente a los demás participantes en las primarias, comparándose con Napoleón Bonaparte, insinuando que su propia derrota era impensable y que la celebración de las primarias era innecesaria, pues, según su propia convicción, él era el líder natural según el ciclo histórico. En uno de sus excesos megalómanos, se construyó 2 millones de firmas imaginarias, y aún así, 2 millones de firmas no son 2 millones de votos. En definitiva, en lugar de apreciar a los miembros de su partido, quienes le habían apoyado en sus victorias anteriores, decidió restarles valor
irse en contra de ellos y del partido que siempre le apoyó. Esos detalles hacen la diferencia de un 1%. Además, tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un demócrata, apoyando a su propia esposa o a cualquier joven candidato de su partido. Pero el expresidente Fernández es con frecuencia víctima de su propio ego, y esto hace que pierda de vista las circunstancias que le rodean. A Leonel Fernández no le ganó Gonzalo Castillo, le ganó la ambición desmedida y el deseo desbordado de ser presidente por un cuarto periodo. Una vez derrotado, hace lo que todo mal perdedor: critica al árbitro, deslegitima el sistema que previamente había aprobado y cambia de una excusa a otra. Primero, hackers rusos, luego algoritmo, después horario de votación. Quería conteo, luego no quería conteo. Y ahora pretende perturbar la tranquilidad de la sociedad dominicana y su democracia sin fundamento legal o probatorio alguno. Tiene evidencias que nunca presenta, pruebas inexistentes y argumentos que no convencen ni a sus propios seguidores. La realidad es que siempre habrá algo que la Junta no haya hecho que la facción del expresidente Fernández pueda agregar a su novela, pero se les olvida que el defensor de la Constitución no puede actuar en contra de ella ni del ordenamiento jurídico que ella dispone, protestando en las calles lo que no puede probar ni argumentar jurídicamente en los tribunales. El amante del consenso no puede buscar el disenso cada vez que la realidad no coincide con su imaginación o con su versión acomodada del mundo en donde él no puede perder. Por último, sería una aspiración insensata de mi parte pedirle que preserve la unidad de un partido que tanto ha maltratado, pero no es insensato exigirle coherencia entre sus palabras y sus acciones. Por ende, respete nuestra democracia, respete nuestra Constitución, respete a la Conferencia del Episcopado, respete la auditoría de las universidades nacionales, la opinión del empresariado y la labor de la Junta Central Electoral, que es la encargada, según nuestro orden constitucional, de organizar las elecciones primarias. Este es el comentario de Eduardo Núñez Vázquez del pasado viernes en la noche en el noticiero de Telenoticias que produce nuestro querido amigo Roberto Cavada. Hemos querido presentarles esta entrevista con Eduardo Núñez Vázquez, que está aquí con nosotros en nuestros estudios, con este comentario. Eduardo, buenas noches y bienvenido a Víctor en Vivo. Muy buenas gracias, muy buenas noches, Víctor, y muchísimas gracias por la invitación. Eduardo, qué grande te has dado, ¿eh? No, para nada, para nada. Yo nunca calculé, nunca pensé que el comentario iba a tener esa resonancia, porque naturalmente yo soy dominicano y puedo tener preferencias y asumir posiciones, pero pienso y estoy convencido que la mayoría de las cosas que dije, por no decir todas, por no creerme nada, son objetivas, son realidades. Yo creo que el presidente Fernández podía apoyar a otra persona dentro de su partido. Yo creo que es un error político enfrentarme a mis amigos, a quienes me apoyaron en el pasado. Yo creo que es un error también de un demócrata en un sistema presidencialista presentarse a un cuarto periodo. Es mucho, con la posibilidad de un quinto, porque aquí una vez se tiene el primer periodo, siempre el presidente, sea Danilo Medina o Hipólito Mejía, opta por una reelección, inclusive modificando la Constitución. Eduardo, ¿qué comentarios, hoy es lunes, esta presentación tuya fue el viernes en la noche, durante el fin de semana y este día de hoy, qué comentarios has recibido, qué feedbacks has recibido, cómo ha caído este comentario tuyo? Lo primero es que te reitero mi sorpresa por la gran resonancia. Lo segundo es que sorprendentemente ha caído bien, inclusive entre amigos leonelistas. Naturalmente, muchos me han reclamado, Edu, pero tú no eres político. Edu, ¿por qué? Pero muy bien, te felicito.
Edu, dijiste lo que muchas personas quisieran decir y lo que muchas personas saben, pero no dicen. O sea, en un 95% han sido positivas. Cuéntame cómo te surge la idea de hacer este comentario con este tema y por qué. Porque mira, como dominicano, como ciudadano, sin ninguna pretensión nacionalista, yo siempre he pensado que la democracia se renueva a partir de la renovación de los líderes políticos. Se habla mucho de fraude, se habla mucho de preferencias, se habla mucho de todo lo que pasó durante el fin de semana, pero hay algo que todos olvidamos, y es que es una decisión válida del pueblo dominicano que para el año 2020 todos los candidatos sean personas que nunca hayan sido presidentes. Y a eso agrego otra cosa. El presidente Danilo Medina, independientemente de si lo hizo o no lo hizo, él mismo confesó que tuvo la duda, la tentativa de presentarse a una reelección. Luego que se le negó, por la razón que quieras, Víctor, porque llamó a Estados Unidos, por la protesta que hizo el presidente Fernández, porque por un proceso de autorreflexión, porque simplemente tenía o no tenía los votos, no lo hizo. Y después de eso, no invitó al país a una crisis, ni a una revolución. El presidente Hipólito Mejía resultó perdedor en el mismo proceso que el presidente Fernández. No invitó a la crisis, no invitó a la revolución, felicitó a Luis Abinader y que la República Dominicana siga. Es algo muy sencillo que hay que tener en cuenta. Independientemente de fraude o no fraude, un presidente, un demócrata, no puede invitar a una revolución por haber perdido en unas elecciones primarias. Una revolución indica que la economía se va a estancar, que el Estado de Derecho se paraliza. En los peores casos, pérdidas de vidas humanas. Un demócrata no hace eso. Sin embargo, pudieran algunos de los dirigentes que acompañan al expresidente Leonel Fernández en esta protesta, en este reclamo, decirte que el símil con el caso del expresidente Hipólito Mejía dista mucho de la situación de ellos, puesto que Luis Abinader venció cerca de un 70-75% a un 20 y tanto por ciento del expresidente Hipólito Mejía, es decir, que la brecha de la diferencia fue mucho más amplia. El tema no es el quantum de la derrota, no es si yo perdí por 20 goles o perdí por un gol, es la madurez, la disposición de aceptar la derrota haya sido por un voto. Y de independientemente de si perdí de una forma aplastante o de si perdí por una diferencia mínima, yo no puedo llevar mi crisis a la sociedad dominicana. Hay algo muy sencillo en todo esto. Si se denuncian delitos electorales, los delitos y la culpabilidad o la inocencia de una persona no se discute aquí en las cámaras de una televisión, ni en el micrófono de una emisora, ni en las redes sociales. Se discute en los tribunales. ¿Usted tiene indicio probatorio? ¿Tienes pruebas? Al presidente Fernández lo rodean excelentes abogados. Es tan sencillo como redactar una denuncia con hechos concretos y presentarla ante la Procuraduría General de la República. Estos son los delitos que se cometieron. Yo voy más lejos. Las probabilidades, las conjeturas, las estadísticas, las opiniones de los expertos no se imputan, se imputan hechos concretos. El derecho trabaja con pruebas y los tribunales están ahí. La facción del presidente Fernández hizo una primera prueba sorprendente en el Tribunal Superior Electoral y le respondieron en menos de un día. Entonces, ¿qué le cuesta a una persona antes de llamar a la revolución, antes de llamar a la crisis, de estas son mis pruebas, yo le voy a dar una oportunidad al sistema de que juzgue lo que pasó, como lo hizo con el Tribunal Superior Electoral, y demostrar las pruebas, mencionar los nombres, decir exactamente qué pasó? Todos queremos saber qué pasó. Y ojo, Víctor, la ausencia de una auditoría forense no es sinónimo de fraude, como se quiere vender. Eso hay que entenderlo. Y una vez se haga la auditoría forense, se tiene que iniciar un proceso, independientemente de si es favorable o negativa, que vaya a los tribunales, si eso es lo que el presidente Fernández desea, pero nunca decir yo voy a hacer una revolución. Tú hablas en tu comentario de la madurez para enfrentar la derrota. Tú entiendes que el expresidente Fernández no ha tenido la madurez para enfrentar la derrota, pero fuiste, entiendo yo, que más allá, cuando señalas en tu análisis que hizo todo para perder. Sí. Víctor, si tú me apoyas
para ser candidato, si me financias para ser candidato, si me ayudas en mi equipo para ser candidato, y gracias a tu apoyo y a la participación que has tenido en mis campañas, en mi proceso político, en mi vida política, yo llego 3 veces a ser presidente, ¿te resulta lógico que yo te ataque al otro día? Y no solamente eso, sino también el menosprecio al que haces referencia diciendo que esos dirigentes son generales sin tropa. O sea, nunca se vio una actitud del expresidente Leonel Fernández en la precampaña de atraerse o conquistar el apoyo de esos dirigentes que durante tantos años le apoyaron en diversas elecciones, sino menospreciarlos, como tú señalas. Y ese fue uno de sus grandes errores, darse porque había vencido el triunfalismo antes de que sucedieran las elecciones primarias. En ninguna de las entrevistas que ofreció antes de las primarias del 6 de octubre, cuando le preguntaban, pero en caso de usted perder, ¿apoyaría a su contrincante? En ningún momento, nunca quiso dejar abierta esa posibilidad. Y eso es señal de que no estaba preparado para perder y que en esta ocasión, porque yo consideraba al presidente Fernández un político de consenso y un político de madurez, de mucha madurez política, creo que solamente él y el presidente Medina, con la suficiente disciplina, con el suficiente respeto, no nos queremos, pero mantenemos el partido. La frase elegante era, en caso de que yo pierda, cosa que dudo, porque eso es válido, yo me quedo en mi partido, yo apoyo, yo reconozco. ¿Por qué? Porque si yo digo desde antes que el evento tenga lugar que yo no puedo aceptar una derrota, estoy llamando a la crisis del partido. Acuérdate que al otro día de aquel sábado, me parece que fue 10 de agosto, si mal no recuerdo, que el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana oficializó los 11 nombres de los 11 aspirantes a la nominación presidencial por el PLD. Al otro día, el domingo 11 de agosto, él tuvo una reunión, una asamblea con los representantes electorales de su proyecto político en el puerto de Santo Domingo, en el anfiteatro, ahí en Sanssouci. Y él dijo, no hay que hacer primarias, se pueden ahorrar las primarias porque estamos ganados. Que las primarias eran innecesarias. Sí. Y ojo, ese es un Leonel Fernández que antes no conocíamos. El presidente Fernández tendrá muchos defectos, pero no ofendía o no era usual en él ofender. Ahora fue con el ego muy alto, muy orgulloso y creo que al final terminó pagándolo. ¿Por eso hablas de su megalomanía con el tema de los 2 millones de firmas? Totalmente innecesario. 2 millones de votos o 2 millones y algo de votos es lo que saca un presidente para ganar las elecciones nacionales. Nadie cuenta con eso. Ningún candidato en la República Dominicana cuenta con 2 millones de firmas o 2 millones de votos para presentarlo. Eso es falso. ¿Cuál es la necesidad? Por eso dices que fue víctima de su propio ego. Por eso y por los demás factores que señalo. Si yo voy a unas elecciones, yo debo de ser una persona de unidad, una persona de consenso. Yo podía llamar a Maritza Hernández, ven conmigo. Yo podía llamar a Melanio Paredes, ven conmigo. No era necesario que yo ofendiera, infravalorara o menospreciara a las demás personas que participaban conmigo en esa competencia, sobre todo por algo muy evidente. La persona más fuerte que se presentó a las elecciones, porque es el político de mayor madurez de ese grupo, además de ser 3 veces presidente, era él. Eso era obvio. Porque si a primera vista ya yo me encuentro políticamente por encima de los demás competidores, yo tengo que machacarlo. Creo que no es de buen gusto, creo que no es un trato elegante, sobre todo en unas primarias. Fue a sus compañeros de partido, no fue a extraños. Esta situación me hace recordar el ejemplo de las elecciones generales en Estados Unidos del año 2000, donde el expresidente George Bush y el ex vicepresidente Al Gore compitieron por el Partido Republicano y el Partido Demócrata respectivamente, y las diferencias fueron los votos electorales del estado de la Florida, y se tuvo que esperar más de un mes para que fuera la Suprema Corte de Justicia que dirimiese este asunto en la Sala de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, el ex vicepresidente Al Gore pues reconoció el triunfo de en ese entonces su competidor, el expresidente Bush, en ese momento gobernador de Texas. En esta ocasión yo no creo que sea así, por 2 factores.
El presidente Fernández ha dicho en varias ocasiones que no va a aceptar una derrota. Y que ellos ganaron. Y ahí está el problema, y que ellos ganaron. El único resultado que va a satisfacer las expectativas de la facción del expresidente Fernández es que ellos ganaron, sin importar qué y sin importar que haya que llevarse por el medio. En cuanto a lo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, cabe señalar, desde mi parecer, y como no soy acreedor de la verdad absoluta, puede ser que perciba las cosas como no son, o sea, me puedo equivocar. La Junta Central Electoral, con el candidato que fue más complaciente, fue con el candidato, con el expresidente Leonel Fernández. ¿Fue el primero al que visitaron en sus oficinas de Funglode? No, el primero no. Lo visitaron a él, y como lo visitaron a él para que no se viera mal, creo que visitaron a los otros. Puede ser que sea una percepción mía. En adición a eso, era el único candidato que tenía un delegado especial. Luis y Hipólito compartían delegados. El Tribunal Superior Electoral le responde en 1 hora. Cuando quería conteo, también le hicieron el conteo. Ahora quiere la auditoría forense y también le van a hacer la auditoría forense. Sobre ese punto, Eduardo, yo personalmente lo que me he preguntado y me ha sorprendido, todos conocemos al presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Julio César Castaños Guzmán, y su familia, el doctor Castaños Espaillat, sus hermanos, Julio Amado, rector de UNIBE, Servio Tulio, vicepresidente ejecutivo de Finjus, o sea, Miguel, que era... Julio Miguel, o sea, es una familia, independientemente de que usted tenga simpatía o no con la familia del doctor Castaños Guzmán, usted debe reconocer que es una familia honorable, es una familia decente, y que el propio Julio César es un hombre muy ecuánime, muy decente, y los demás jueces de la Junta Central Electoral, no solamente él como presidente, sino los jueces, doña Carmen, don Roberto Saladín, nuestro querido amigo Henry Mejía y también la doctora Rosario Graciano. Sin embargo, el expresidente Fernández, que nosotros sepamos, no le ha solicitado una reunión a la Junta Central Electoral para presentarle sus argumentos directamente al Pleno. Él convoca y asiste a la Plaza de la Bandera en el frente de la Junta Central Electoral. Él ofrece alocuciones dirigidas al país, pero ¿por qué no trabajar directamente con el organismo, con el Pleno de la Junta Central Electoral, sus reclamos? Lo único que se me ocurre, porque no puedo saber qué está pensando el presidente Fernández, es la ausencia de pruebas a nivel jurídico. Creo que ha llevado la pelea a las calles. Sí, porque ahí son todos abogados. A las calles. Ahí son todos abogados. Julio César, doña Carmen, don Roberto, don Henry y la doctora Graciano. Creo que ha llevado la pelea a las calles y a las redes sociales y a los medios de comunicación porque no cuenta con el armazón probatorio suficiente para probar sus argumentos. Pero debo de decir algo. En el tema de la auditoría forense, siendo unas elecciones nuevas, siendo un compromiso que la Junta había asumido en febrero, yo no veo ningún problema en que se haga la auditoría, porque, ojo, nadie va a apoyar que al presidente Fernández le hagan un fraude. O sea, eso es lógico. Todos queremos proteger el proceso del 2020. Ahora bien, es que la prueba jurídica, la prueba que se necesita para anular unas elecciones, que es lo que él pretende, no puede ser estadística, probabilidades, sospechas y conjeturas. Tienen que ser hechos concretos. Fulano de tal hizo tal cosa. En la mesa tal se perdieron tantos votos. No sé si me entiendes a qué me refiero. Completamente. A propósito de ese punto, Eduardo, estamos conversando con Eduardo Núñez Vázquez, abogado, analista político, que ha estado muy de moda durante estos últimos días en las redes sociales y a través de grupos de WhatsApp, transmitiendo y reenviando un comentario que hizo el pasado viernes en Telenoticias, en el noticiero de nuestro amigo Roberto Cavada, expresando su opinión con respecto a las elecciones internas del PLD, a las primarias del 6 de octubre pasado. ¿Por qué cuestionar el proceso a nivel de la candidatura de Leonel Fernández, es decir, al nivel presidencial, mas no tienen ninguna objeción con los niveles senatoriales para los senadores, los diputados, los alcaldes o los regidores de su tendencia que salieron favorecidos? Yo me pregunto, ¿está de acuerdo José Rafael Vargas
proclamado oficialmente como el candidato a senador del PLD Félix a la Bautista. senaduría Félix Bautista por San Juan de la Maguana, José Rafael Vargas por la provincia de Espaillat, Amarili Santana por la provincia de La Romana, Franklin Peña, diputado Franklin Peña por la provincia de San Pedro de Macorís, los alcaldes Carlos Guzmán por Santo Domingo Norte, Abel Martínez por Santiago de los Caballeros, entre otros. ¿Van ellos a apoyar, a estar de acuerdo con la petición del expresidente Leonel Fernández de que se anulen los resultados de estas elecciones internas? Mira algo, sin restarle importancia a una persona que ha sido presidente, estadísticamente el proceso tuvo que ser en un 99 o en un 98% satisfactorio, porque de miles de candidaturas, solamente una ha producido esta algarabía. Naturalmente la más importante, eso es algo que no se puede negar, pero solamente una ha producido este nivel de inconformidad que se habla de fraude. Y yo también me pregunto. Más de 11.000 precandidatos. Exactamente, más de 11.000 si incluimos también a los candidatos a alcaldes y regidores. Claro que sí. Eduardo, señalas en tu comentario que el expresidente Leonel Fernández demostró una actitud no democrática, que el presidente Danilo Medina decidió retirarse y apoyar Sangre Nueva, pero que el expresidente Leonel Fernández declinó hacerlo también, que pudo apoyar a su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, cuando era la que presentaba los mejores números en las encuestas, después del presidente Danilo Medina, y sin embargo no lo hizo y apostó él a volver por un cuarto periodo. Y tú decías, no le ganó Gonzalo Castillo, sino su afán de volver por un cuarto periodo. El propio presidente Fernández ha señalado en más de una ocasión lo nefasto que es para la democracia una presidencia prolongada. De ahí se infiere que el propio presidente Fernández también cree en la renovación, cosa que no hace cuando él mismo se presenta a la candidatura. De hecho, uno de los pequeños equívocos o de los pequeños errores que yo pienso que comete el presidente Fernández es cuando en la defensa de sus asuntos electorales y con el programa de televisión que hizo con Juárez Castillos y Fernando Fernández, no se apoya de esa juventud que él mismo ha creado, de esa juventud que él mismo ha apoyado. Mira algo, por ejemplo, son personas que yo no conozco, solamente he visto sus comentarios. Roberto Rosario tiene un problema de credibilidad en asuntos electorales por lo que pasó aquella vez en la Junta Central Electoral. Con los escáneres. Con los escáneres y creo que la compañía Indra, si mal no me equivoco. ¿Te parece a ti, Víctor, por ejemplo, que ese era el interlocutor correcto? No. Y lo que yo digo es, presidente Fernández, usted tiene jóvenes a su alrededor que no conozco, que no son amigos míos, simplemente he visto su trabajo. Como Ricardo Pérez Fernández, que va también acabada. Como José Gregorio Cabrera, que va también acabada. Como Manuel Fermín, que es abogado. Habría sido una gran diferencia si ese programa que él hace, de manera técnica, porque Ricardo Fernández dio una exposición técnica en el programa de Cavada, en lugar de a Fernández, sienta a Ricardo Fernández y como abogado sienta a Manuel Fermín. Caras nuevas, caras técnicas, caras preparadas. Pero ¿qué hace? Le da la parte técnica electoral a Roberto Rosario, a quien no conozco, de quien no tengo nada en contra, pero a nivel de imagen, credibilidad y discurso arrastra un cuestionamiento. Tiene problemas. Claro. Entonces, el presidente Fernández, para contestar tu pregunta, se ha vuelto terco. No ha visto las circunstancias. Tiene jóvenes talentosísimos que él mismo ha ocupado. ¿Por qué no utilizarlos? Ha cometido demasiados errores, Víctor. Tú señalas que cambia excusas constantemente, cambia sus argumentos y que no ha presentado ninguna prueba y ninguna evidencia. Bueno, eso era, debo de reconocer algo, que de su discurso del lunes posterior a las elecciones, al día de hoy, ha mejorado mucho, por una razón muy sencilla. Comenzaron con hackers rusos, con algoritmo, código fuente, horario de votación, el software, el hardware, conteo, Jochi Gómez y un largo etcétera. La primera vez que dan una narrativa cronológicamente coherente, aunque jurídicamente aún insuficiente, fue en el video grabado de esta mañana. Ojo, él hace muchas señalaciones, ya habla de mesas, pero cuando se le pregunta quién comete el delito electoral, no para después. Entonces, y cuando le piden la identificación de la persona y lo condiciona a que estén
instituciones internacionales. Él habla del plano internacional. Parece que tiene intenciones de llevar este argumento a los foros internacionales. En el plano internacional él solamente va a lograr lo que logra con las protestas, presión, crisis, cierto desorden, pero esa es una decisión del ordenamiento jurídico dominicano. Son los tribunales dominicanos que pueden decir, aquí hay prueba de un fraude, esta elección a nivel presidencial hay que anularlas. Protesta en las calles, medios de comunicación, plano internacional, no sirve de nada. Y lo de revolución mucho menos. Fraude o no fraude, un demócrata no invita a su pueblo, a su sociedad, a arriesgarse económicamente y en casos drásticos hasta su vida. Estamos conversando con Eduardo Núñez Vázquez, abogado, analista político. Él interviene, hizo un comentario que ha causado pues mucha atención en el noticiero de Telenoticias con Roberto Cavada el pasado viernes en la noche sobre la situación actual de las primarias internas celebradas el 6 de octubre pasado y los cuestionamientos que hace el expresidente Leonel Fernández. Eduardo, 2 puntos. 1, el expresidente Fernández tiene ante sí un dilema, una disyuntiva, de no presentar las pruebas, la evidencia, los argumentos jurídicos necesarios, como hemos analizado, para presentar un caso de fraude electoral. Desde el punto de vista político tendría 2 alternativas, o reconocer y aceptar el triunfo de su contendor Gonzalo Castillo Terrero, o abandonar las filas del PLD, partido del cual él ha sido presidente durante los últimos 18, 17 años. Luego de la muerte de Bosch. Después de la muerte del profesor Juan Bosch, y habiendo sido presidente de la República en 3 periodos constitucionales por este partido. ¿Qué crees tú que suceda? Vuelvo y te reitero, Víctor, es difícil saber lo que él está pensando, sobre todo porque se ha rodeado, en mi opinión, vuelvo y repito, con mi limitada experiencia personal y conocimiento de lo que sucede alrededor del presidente Fernández, se ha rodeado, creo que, de personas equivocadas y que lo pueden llevar a un mal resultado o a un mal camino. Todo parece indicar que el presidente Fernández piensa salir del Partido de la Liberación Dominicana y presentar su candidatura presidencial por otro grupo de partidos, de cualquiera de las personas que lo rodean. Naturalmente, a esto hay que poner que el artículo 49.4 de la Ley de Partidos Políticos hace una prohibición expresa de que aquellos precandidatos que participan en el certamen de primarias de una determinada agrupación o partido político no pueden hacerlo o no pueden ser candidatos en otros partidos. O sea que tú entiendes que él terminará tomando la decisión de irse a buscar la candidatura por estos partidos aliados a él en un momento y que ahora pues están apoyándole e incentivándolo a que salga del PLD y se presente como candidato por ellos. Todo parece indicar eso, pero tiene un fuerte óbice legal y esa norma, independientemente de lo que pase, no es inconstitucional porque es una norma de preservación, del orden electoral. Cuando le dicen a un candidato, si usted pierde en las primarias de un partido, no puede presentarse como candidato de otro partido, lo que le está diciendo es el efecto que tienen las elecciones primarias. Las elecciones primarias son un proceso de selección y descalificación. Aquellos candidatos seleccionados son los que van a participar en el evento electoral que se aproxime. Aquellos que no fueron seleccionados simplemente deben de esperar a otro evento electoral o no participar, pero jamás presentarse en ese mismo evento para el que ya fueron descalificados. Ese fue el espíritu del legislador al aprobar esta nueva legislatura. Lógico. Esta nueva pieza jurídica, esta nueva ley, esta nueva legislación. Sin embargo, el reconocido abogado y gran amigo mío, Vinicito Castillo Semán, dice que el Tribunal Constitucional falló declarando inconstitucional este artículo. No, el Tribunal Constitucional, y respeto lo que dijo el señor Castillo, hasta donde yo tengo entendido, el Tribunal Constitucional falló el pasado mes de agosto declarando inconstitucional el numeral anterior de ese artículo, el artículo 3, pero el 4 sigue vigente. Y además, es una razón lógica, Víctor. Si hacemos unas primarias, que es el método democrático de selección
de candidatos es para resguardar no las primarias en sí, sino el proceso venidero. Eso es lo que hacen las primarias, elegir a aquellas personas que van a presentarse. Si después que usted pierde en unas elecciones primarias, puede presentarse como candidato de otro partido o puede presentarse como candidato independiente, las primarias no tendrían ningún sentido, porque eso también quiere decir que todas aquellas personas que perdieron como regidor, como senador, como alcalde o cualquier otro cargo electivo, también podrían hacer lo mismo. Eso abre una caja de Pandora y le quita el sentido a las primarias. Claro que sí. Sin embargo, Eduardo, la Junta Central Electoral no se ha pronunciado sobre este tema ni puede pronunciarse porque ya con la nueva legislación pues le corresponde al Tribunal Superior Electoral o en este caso, si fuera apoderado, al propio Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas tú sobre el papel de la Junta Central Electoral y el voto automatizado y tu opinión sobre cómo discurrió todo este pasado proceso? Bueno, te doy mi opinión a nivel muy personal y luego te doy mi opinión a nivel técnico. Yo tengo 31 años de edad, casi 32, y de las elecciones que he podido ver, aunque no haya participado en todas, como es evidente, he participado luego de que alcancé la mayoría de edad, estas fueron las más emocionantes, y ni siquiera fueron presidenciales. ¿Por qué? El voto automatizado brinda la oportunidad de que la ciudadanía vea los resultados al mismo tiempo que la Junta Central Electoral, al mismo tiempo que los candidatos, que uno ve el proceso, que uno ve el desarrollo. Para mí eso es transparencia. Como ciudadano a mí me gustó, inclusive hay que decirlo, fue un proceso lleno de dramatismo. Claro, porque en un momento, por lo cerrada de la votación y cuando uno estaba arriba y después el otro. Por un momento inicia Gonzalo Castillo arriba, en otro momento sobrepasa el presidente Fernández, en la recta final va subiendo Gonzalo, sube un poco el expresidente Fernández. O sea, ese momento como ciudadano, yo creo que todos lo vivimos, todos lo disfrutamos. Aquellos que apoyaban a Gonzalo Castillo se alegraron, aquellos que apoyaban al presidente Fernández en algún momento también se alegraron y se dieron por ganadores. Entonces, el proceso como ciudadano, ver cómo están pasando las cosas, ver las mesas que cierran, ver cómo se desarrollan los votos, es muy emocionante. A nivel técnico, que creo que era donde iba dirigida tu pregunta, tengo que decirte que en términos porcentuales, el proceso fue exitoso. De 11,000 y algo de candidaturas, solamente una ha causado problemas. Fíjate, aquí está el artículo de la ley de partidos políticos, de la ley 3318. Específicamente tenemos aquí el artículo 49, donde señala los requisitos para ser candidato. Y dice textualmente, artículo 49, ley 3318, ley de partidos políticos. Requisitos para ostentar una precandidatura. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere, cuarto, que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Por favor, pónmelo en la pantalla, si es posible, Misael, para que se vea y que los amables televidentes puedan verlo así también como lo estamos viendo nosotros aquí. Artículo 49, numeral 4 de la ley 3318, que es la nueva ley de partidos políticos. Dice, para aspirar y ostentar una candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Lo que tú decías. O sea, estaría inhabilitado de presentarse como candidato por otro partido político. Sí. Las objeciones que le han hecho orbitan alrededor de que el artículo primero utiliza la palabra precandidatura y luego la palabra candidato. Y se entiende que él solamente fue
precandidato. En realidad hay que entender algo. Para las primarias, los precandidatos son, los, terminan, son claro, los candidatos de ese evento electoral. Claro. O sea, esa fue una objeción que se hizo en las redes sociales. Yo no la respondí directamente, pero dije, no, es una interpretación errónea. Además, el espíritu del legislador con las primarias, es decir, hay una doble decisión. Hay una decisión positiva que dice, estos son los que van a participar en el certamen electoral, y una decisión negativa, estos no van a participar. Ambas decisiones son jurídica y democráticamente vinculantes y válidas. Pero claro. Eduardo, te agradezco mucho por todo tu discurrir esta noche en esta entrevista, por tus opiniones. Te aseguro que de nuestra parte vamos a querer volver a poder contar contigo en otra entrega. Te felicito, qué gusto me da ver tu preparación, ver tu crecimiento personal, profesional. Como decía al principio, tuve la oportunidad de conocerte siendo un niño por la amistad de nuestras familias. Te deseo muchos éxitos y te felicito por lo controversial, la atención y por lo atinado de tus juicios. Yo en lo personal me identifico con ellos, otros no, pero creo que genera un debate muy interesante que hemos podido ampliar a lo largo de esta entrevista. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, mucha felicidad y saludo a tu madre, la magistrada Eunices Vázquez. A ustedes las gracias por su atención. Nos veremos mañana martes 15 de octubre, y esta noche despedimos a Eduardo Vázquez, quien es abogado, analista político y una persona que se va abriendo paso con su juicio, con su determinación, con su profesionalidad. Así que despedimos a Eduardo Núñez Vázquez y a ustedes un fuerte abrazo, feliz noche y que Dios les bendiga. Hasta mañana. ¿Qué tal quedó? Oh, pero perfecto.